Estamos en vivo a través de la señal de News. A usted gracias por estar al otro lado de la pantalla. Latinoamérica, entre las noticias importantes, hoy tenemos que hablar del comienzo oficial de la COP30 que se lleva a cabo en la Amazonía, Brasil, allí en Belém, y que esta vez es el lema de hablar de Amazonía en la Amazonía y reúne a unos 50.000 asistentes de unos casi 200 países. Para entender la importancia de esta cumbre, de los presentes y de los ausentes, vamos a conversar con Manuel Pulgar Vidal, es líder de cambio climático y expresidente de la COP. Manuel, gracias por su tiempo. Bienvenido a la señal de News. ¿Usted cómo está? Muy bien, encantado de estar con ustedes y compartir algunas ideas sobre la COP. Excelente. Tomando en cuenta además que usted fue expresidente de esta misma COP y que ha estado presente en esta cumbre, hablemos de la importancia de esta reunión en pleno 2025. Es cierto, fui presidente hace 11 años ya en la COP20 en Lima el año 2014. A ver, creo que esta COP es tan importante como lo fue el año 2015 cuando logramos adoptar el Acuerdo de París. ¿Y por qué? En especial porque los eventos climáticos extremos siguen golpeando al planeta, mucho a América Latina, que seguimos sin lograr que las acciones climáticas adoptadas nos pongan claramente alineados al objetivo, que no incrementar la temperatura en más de 1.5, pero probablemente aún más, y esto todos los televidentes van a entender, porque estamos en un momento de negacionismo climático y estamos en un momento en donde algunas políticas, en especial en algunos lugares del planeta, en los Estados Unidos, están rechazando las acciones climáticas e intentando que continuemos con las prácticas tradicionales de explorar y explotar combustibles fósiles, seguir usando vehículos de combustión interna y retirarnos de la transición energética que implican las energías renovables no convencionales. Por lo tanto, es un momento difícil para el proceso climático y por eso la COP se vuelve tan importante, como lo mencionaste, más aún porque es en la Amazonía en donde vamos a poder combinar objetivos climáticos con objetivos de protección y manejo de la diversidad biológica. Y volvemos a Brasil porque se está desarrollando la COP30, esta importante conferencia sobre cambio climático. Y nosotros ahora vamos a conversar con una de las voces autorizadas. Le damos la bienvenida acá a nuestra programación a Kurt Hall. Él es director de World Wildlife Perú. Y qué gusto poderte saludar nuevamente, Kurt. ¿Listos para entonces repasar todos los detalles de esta importante conferencia que se ha vivido hasta este momento allí en Brasil? Tú que estás presente. Gracias, buenas tardes. Acá estamos en Belém, en Brasil, en la mitad de la Amazonía, cerca a donde el Amazonas desemboca en el Atlántico. Y lo que se ha vivido es la COP tiene una palabra que la conceptualiza que se llama el mutirao, una palabra en portugués que significa trabajo colectivo, trabajo colaborativo. Y es una COP donde se representan todos los actores de la sociedad y todos los países del mundo, pero sobre todo muy representados los pueblos indígenas y las comunidades amazónicas, ¿no? Y también hay que destacar la capacidad de ser buenos anfitriones y el corazón que le han puesto los ciudadanos de Belén a ser anfitriones en la COP. Y ese es el espíritu del mutirao que se vive en esta COP. Representante precisamente de WWF Colombia para entender lo que está en juego, precisamente hasta dónde puede avanzar la región en esta conferencia. Sandra, gracias por recibirnos en DNews. Buenos días, aquí reportando desde Belén, en la mitad del Amazonas brasilero. Muy contenta de estar con toda la audiencia, Juan Carlos, un gusto. Sandra, gracias por recibirnos una vez más, como te digo. En la pasada conferencia de la COP en Cali se habló mucho de la biodiversidad, de unir el clima. En esta COP30 hay voluntad real de avanzar sobre esa dirección y te pregunto esto ya que tú estás allí en el corazón de la conferencia y para ver, analizar y después de varios años darle un ojo a lo que se habló, se cumplió y lo que está por aparecer a partir de ahora con la COP30. Sí, precisamente, Juan Carlos, en la COP16 hubo
un avance muy importante frente a un acuerdo político entre los países parte del convenio de biodiversidad en comprometerse precisamente a trabajar integralmente en las causas de deforestación y de emisiones climáticas con los temas de biodiversidad. Y en esta COP30 podemos ver una voluntad política creciente durante esta primera semana de negociaciones para avanzar precisamente en ese mandato mucho más estructurado sobre la integración entre las causas que generan efectos adversos al clima y la pérdida de biodiversidad y esa degradación también de las tierras. Y entonces durante estas negociaciones, durante estos días, vemos que hay estamos encaminados, por decirlo así, a un resultado que permita fortalecer esa coordinación entre las tres convenciones de cambio climático, degradación de tierras y biodiversidad, y que conecte esas decisiones climáticas con las metas de reducción de pérdida de biodiversidad y de cambios de uso del suelo. Entonces, vemos que se están tomando decisiones para atraer a comunidades locales, comunidades indígenas en esa toma de decisiones, pero también que no se dupliquen acciones, sino que se generen unas acciones mucho más eficaces y costoefectivas en la implementación mucho más coherente en acciones frente a reducir emisiones, reducir pérdida de naturaleza y incrementar las acciones coherentes entre los planes de acción de biodiversidad y los compromisos de emisiones. Acá en DNews seguimos compartiendo noticias importantes en toda Latinoamérica. Estamos a solo horas de que finalice la COP30 en Brasil, un importante cumbre sobre cambio climático que ha traído premisas de suma importancia para toda la región. Nosotros queremos ampliar esta noticia, por eso le vamos a dar la bienvenida acá a DNews a Mauricio Voivodich, quien es director de WWF Brasil. Bienvenido, Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un gusto hablar con ustedes. El gusto es nuestro y sobre todo para que nos cuentes las claves de lo que ha sido la COP30 en Brasil. ¿Qué es lo más importante que tenemos que entender de esta cumbre? Bueno, la cumbre todavía sigue sin una definición formal. Entonces, la expectativa era terminar hoy, pero sigue todavía las negociaciones. La expectativa es que las negociaciones todavía tomen un par de horas y quizá pueda seguir hasta mañana también. Entonces todavía hay mucha indefinición de las decisiones, de qué será el paquete de Belén, como está se llamando, el conjunto de decisiones que van a salir de la cumbre acá. Pero hasta la hora, la COP ha sido muy importante para la región, para el Brasil, porque ha involucrado los sectores de la economía. Hay mucha gente de toda Amazonía, de los países amazónicos acá, pueblos indígenas, grupos sociales, empresas, ONGs. Entonces creo que ya hay un avance importante en la discusión del cambio climático en la región, porque la COP está pasando acá, en la Amazonía, en Belén, y creo que mucha gente está se involucrando en esa discusión por cuenta de eso. Mauricio, ¿y cómo podemos explicarle a toda nuestra audiencia en Latinoamérica de qué van estas negociaciones? ¿Qué es lo que se busca con estas negociaciones para comprender quizá qué estaría faltando, ¿no? ¿Qué falta que sea aprobado con todo esto que se está charlando ahí en la COP30? Bueno, se busca avanzar en la implementación de acciones urgentes para el enfrentamiento del cambio climático, ¿no? Hemos visto que el cambio climático está cada vez más serio, afectando millones de gente en todo el mundo. Y la cumbre acá es para que los gobiernos tomen sus decisiones con medidas concretas, con acciones concretas para enfrentar el cambio climático. Entonces, estas acciones deben incluir planes de acción para eliminar el uso de combustibles fósiles, para eliminar la deforestación,
para avançar em mecanismos de financiamento, para avançar em processos de adaptação também. Então, são muitos temas importantíssimos para o dia a dia de toda a gente, e a discussão acá pode ser muito importante, e estamos todavía trabalhando muito forte para que sejam discussões, para que sejam decisões que realmente nos ajudem a avançar no enfrentamento do câmbio climático.